Ahora sí, estamos en vivo, comienza la grabación. Muy Bueno, muy buenas bien, bueno, noches. Buenas noches, sean todos bienvenidos y bienvenidas a nuestro contacto digital número 28, un contacto digital especial, súper especial porque estamos celebrando el Día Mundial de las y los Docentes, una fecha que desde el año 1966 la UNESCO y la OIT decidieron establecer como una manera de reconocer no solamente los deberes, sino también y muy especialmente los derechos de los docentes a nivel mundial. Y hoy estamos celebrando esa fecha tan importante. Además, estoy de cumpleaños, estoy cumpliendo 44 años y quise celebrarlos con ustedes. Además, con este contacto digital súper especial con la profesora Romy Herrera, Romy del Mar Herrera, que siempre le cambio el nombre. Romy del ¿Cómo está, Mar profe? Herrera Ledesma. Sí, Bienvenida. gracias, Yendira. Bueno, para mí es un gusto estar, es mi segunda vez que me invitas, Yendira, muchísimas gracias. Este, Hace rato estaba recordando que hace unas 3 semanas me hiciste la invitación y dije, wow, cómo pasa el tiempo, de verdad que el tiempo para uno es relativo, ¿no? Aunque tengamos horas, tengamos marcado días de la semana, meses, cuando uno está bien ocupado y está entretenido en las cosas que le gusta, el tiempo se la pasa volando. Entonces, bueno, aquí estamos. Yo sí voy a recomendar, Yendira, apagar por lo menos de mi parte, la cámara por Sí, la falta de conectividad, ¿ok? No vaya a ser que hubo un bajón ahorita y me preocupa que nos quedemos sin conectividad. Entonces, en un rato yo la vuelvo a encender. no hay problema, vamos a apagarla. Yo también voy a apagar la mía. Y antes de Ok. comenzar con nuestro tema de hoy, hoy este contacto digital le hemos titulado ¿Te atreves a ser original? Es un contacto digital que va orientado muy especialmente al ser del docente. Pero antes de comenzar con este tema tan interesante, quiero presentarles rápidamente a la profesora Romy del Mar Herrera, quien es licenciada en educación egresada de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez. Ella también es especialista en entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje, especialista en tecnología, aprendizaje y conocimiento, es doctorante en innovación educativa, tiene 29 años de servicio docente con experiencia en el ámbito de preescolar, ocupando cargos de coordinación también en la parte docente, su experiencia como docente universitario en la UCAP y en la UNIMED, donde actualmente también ejerce la docencia, es algo a destacar dentro de su perfil, pero sobre todo y muy especialmente relacionado con lo que vamos a tocar el día de hoy, ella es una influencer educativa en el desarrollo del ser del maestro, creadora de su propia marca, polinizadora de saberes, y quien en todos los ámbitos donde usted le vea por allí sus perfiles va a encontrar que ella se describe a sí misma como una docente del corazón y de vocación. Y precisamente de ese corazón, de ese ser humano, de eso que nos habla incluso hoy la UNESCO, que nos dice que la transformación de la educación comienza en el docente, y un eslogan bien bonito que me gustó, profe, que si quiere lo puede comentar también más adelante, que habla de que las personas docentes, me encantó ese post que dice, las personas docentes son el corazón de la educación, porque como yo comentaba en una de las publicaciones del día de hoy, antes de ser docentes, somos seres humanos y del desarrollo de ese ser humano es que venimos a hablar el día de hoy. Así es que adelante, profesora, el espacio es suyo, comencemos. Bienvenida una vez Muchísimas más. gracias. Gracias, Yendira, bienvenidos y bienvenidas. Ciertamente, me inicié como maestra de educación preescolar. Creo que de allí viene esa sensibilidad y ese sentir que antes de ser docente somos personas. Como docentes siempre nos estamos formando para el continuo aprendizaje que nos lleve a la excelencia profesional. Sin embargo, llegamos a pensar que
nuestra vida docente damos y sentimos que muy poco recibimos. Es por ello que para ser un excelente profesional debes ser primero una excelente persona, no al revés. Y eso ocurre si inviertes en ti, en tu desarrollo humano. El contenido que vamos a trabajar esta noche son sobre las creencias, cómo se forman las creencias, qué ocurre cuando creemos algo, qué significa cambiar, qué son creencias limitantes y creencias potenciadoras, aprender a aprender, algunas claves para potencializar tu mente y también comprender cómo trabaja nuestro cerebro. Fíjense que en la siguiente diapositiva, hablamos de las creencias. Entonces, pudiéramos tener hasta una mala concepción de lo que de su verdadero significado, pero las creencias son afirmaciones, pensamientos, juicios, ideas sobre nosotros mismos, sobre la gente de nuestro entorno, del mundo que nos rodea y cómo funciona este mundo. Fíjense que cuando Yendira me estaba presentando, y yo quiero agregar, y también lo van a encontrar en el ebook que al final del live vamos a obsequiar, yo hace muy poco en este desarrollo del ser, en este desarrollo de la espiritualidad, me di cuenta de quién soy. Entonces, en mis presentaciones, yo siempre comienzo de un tiempo para acá diciendo que yo soy hija de Dios, docente graduada, como lo dijo Yendira, desde el año 1993, con 29 años de servicio docente, me inicié en preescolar y años más tarde tuve la oportunidad de encontrarme o de tener un hermoso encuentro con las tecnologías de la información y la comunicación. Y de allí viene mi apasionamiento, eso fue ya hace 24 años. Pudiera decir entonces que soy una millennial, a pesar de que por mi edad cronológica soy de la generación X. Esta es una generación que vio nacer el Internet, pasamos de la transición de la televisión a color a los primeros teléfonos inteligentes, si se quiere decir. Esta generación X son los impulsores de la tecnología, que le dan mucha importancia a la educación. Somos estables o éramos estables de un tiempo para acá. Toda esa mentalidad ha venido cambiando y estamos inmersos en la sociedad del conocimiento y la información ha cambiado tanto y a pasos vertiginosos que ahora lo vemos con mayor auge, sobre todo desde que llegó la pandemia. Y empiezo con este preámbulo porque todo cambia, hasta nuestras creencias va cambiando. Entonces fue en este caos e incertidumbre en que vivimos a partir del año 2020 con la llegada de la pandemia COVID-19 que creció más mis interés en profundizar sobre el trabajo del desarrollo humano del docente. Ya llevo aproximadamente 3, 4 años que he venido profundizando en este desarrollo del ser con mayor auge, porque antes lo trabajaba en mis niños, en mis estudiantes, y muy poco veía yo hacia adentro. Cuando yo empecé a ver hacia adentro, habían cosas que no me gustaban, pues, pero que descubrí que la única persona que podía hacer ese cambio era mi yo, ¿ok? Ese encontrarme con ese yo, me hizo hacer dos preguntas bien interesantes. Una de ellas, ¿qué pasa cuando ese docente tiene altas competencias en planificación didáctica, en el proceso de evaluación, en los propios conocimientos en su disciplina y es una pésima persona? ¿No les ha pasado? Entre colegas o algunos estudiantes o nuestros hijos que dicen, la profesora sabe mucho, mamá o papá, pero es una mala persona.
La segunda pregunta es, ¿por qué ese excelente profesional docente es una persona que no goza de buena salud, no sabe gestionar sus emociones y tiene problemas con todo el mundo, todo le afecta, no es próspero, no es feliz? ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa con estas personas que se creen insuficientes o ni siquiera se dan cuenta y para ellos es como muy normal ser de esa manera? A veces hasta te lo dicen como un mecanismo de defensa. Es que yo Sí. soy así. O me soportas o me soportas. ¿No crees, Yendira? Sí, y a nivel universitario se ve muchísimo, profe. Y eso se ve Exactamente. reflejado en el trato con las personas, porque, claro, a nivel de educación básica y educación media, muchos docentes, esa mala persona de la cual usted habla, tratan de que no aflore mucho por el tema de que son menores de edad. Pero es que a nivel universitario es una cosa que tú dices, pero ¿por qué nos tenemos que tratar de esa manera? Sabemos que somos adultos, pero ¿qué necesidad hay de tratarse así para poder decir que somos exigentes o para poder decir que estamos garantizando calidad de enseñanza? Eso no es calidad de enseñanza, porque la parte humana está completamente desdibujada de allí. Así es. Fíjate que en la siguiente diapositiva que vamos a ver a continuación, vamos a tratar de comprender cómo se forman esas creencias, ¿sí? Antes, yo quiero resaltar la importancia del desarrollo humano en el docente, porque este live, a pesar de que la convocatoria fue al docente, porque esa es su profesión, ¿ok? O es nuestra profesión, yo quiero pedirles en esta hora, en este lapso, que dejemos esa etiqueta, ese estereotipo y lo dejemos así como bien colgado cuando colgamos también nuestros diplomas, ¿ok? Nuestros reconocimientos y lo vamos a dejar a un lado porque yo este live lo quiero hacer a la persona. Seguramente también como docente eres madre, eres padre, eres hijo, eres hermano o hermana, incluso abuelo, abuela, tío, tía, pero antes no podemos olvidar que eres persona, esa persona que siente, esa persona que sueña, que se emociona y que vino a este mundo para ser feliz, porque esa es la misión principal que tenemos todas las personas en este planeta, es venir a ser feliz y, por supuesto, cumplir nuestro propósito de vida. Entonces, la invitación es que te hagas la pregunta, ¿quién eres? Eso muy íntimo, ¿ok? En el ebook que vamos a obsequiar, puedes desarrollar esas preguntas como otras que hay, pero en este momento me voy a concentrar en cómo se forman las creencias. Hay una autora que data del año 1994, si no me equivoco, que se llama Elaine de Vipor, no sé si la conocen, que ella habla sobre el cerebro triuno. Entonces, eh, en esa investigación que hace ella, por cierto, la hizo con una venezolana también. En ese libro se habla de la estructura química que tiene el cerebro y habla de la importancia de los tres cerebros. Entonces, el primero de ellos, vamos a destacar que es el que está más interno en la corteza cerebral y que se llama el cerebro reptiliano. Este cerebro es el cerebro de la sobrevivencia y de la adaptación. En ese cerebro es donde están todo el ADN de nuestros ancestros y que a veces instintivamente reaccionamos de una manera y uno dice, ¿y de dónde me salió eso? Por ejemplo, puede ser que te veas envuelta en un escenario donde tienes que sobrevivir y llega un ladrón, por ejemplo. Nunca te habías enfrentado a esa experiencia y te da por ponerte a pelear con el ladrón. ¿Por qué? Porque proteges todo lo que es tu territorio y todo lo que es lo material. Muchas veces por reaccionar de esa manera nos podemos buscar algunos problemas mayores o todo lo contrario.
te da tanto pánico que te desmayas. Entonces, eso es por la supervivencia, porque el miedo nos lleva o a huir o a enfrentarte. Y entonces eso es muy intuitivo y eso es muy, muy del cerebro reptiliano. El segundo cerebro, que está justamente en la mitad del cerebro, muchas veces se dice que allí está la glándula pineal, ¿ok? Es el cerebro límbico. Y en ese cerebro límbico es donde están todas las emociones, nuestros verdaderos sentimientos y salen a flor de piel de acuerdo a los episodios o las experiencias que nosotros tengamos. El tercer cerebro, que es el que se encuentra ya a la parte externa, más cerca del cráneo, en la parte prefrontal, tenemos el neocortés o el cerebro del raciocinio. Este cerebro se compone del hemisferio derecho y del hemisferio izquierdo. Seguramente como maestros habrán escuchado que el cerebro derecho es el cerebro de la creatividad, es el cerebro del arte, de todas las relaciones espaciales, toda la parte natural, mientras que el cerebro izquierdo es el encargado de la razón, del pensamiento lógico-matemático, de las formas abstractas, el pensamiento abstracto, el pensamiento crítico, pero que no pueden estar separados uno del otro. Si nosotros aprendemos a relacionar ambos hemisferios, nosotros podemos ser personas sumamente exitosas. Todo ese cerebro triuno es lo que conforma la corteza cerebral y la corteza cerebral madura hasta los 7 años. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nacemos hasta los 7 años, nuestros niños o nosotros cuando fuimos niños éramos unas esponjitas. Por eso es que todo lo aprendemos rápido, las inteligencias múltiples están a flor de piel, el niño puede aprender a andar en bicicleta, andar en patineta, andar en patines, puede tocar un instrumento musical, puede cantar, y siempre nos están sorprendiendo. Por eso es que es muy bueno desarrollar todas estas habilidades y competencias de inteligencias múltiples cuando los niños están desde 0 años hasta los 7 años. Ya después la corteza cerebral madura, seguimos aprendiendo, porque es importante también saber que aprendemos desde que nacemos hasta el último suspiro cuando ya partimos de este mundo. Nunca dejamos de aprender, pero el cerebro se va poniendo como flojo, ¿ok? Si nosotros no lo estamos siempre alimentando, no lo estamos entrenando, el cerebro queda en una zona de confort y siempre te está mandando señales desde el inconsciente para decirte, no te muevas. Si, por ejemplo, he aumentado de peso, entonces, oye, tengo que hacer ejercicio, tengo que empezar a hacer la dieta y vas posponiendo y es porque el cerebro, el inconsciente, gobierna mucho más que el consciente. ¿Qué les parece hasta ahora? A ver, Gabriela, ¿qué te parece hasta ahora? ¿Te puedo escuchar? Puedes participar si lo deseas o depende O cómo esté tu escribir en conectividad, Gabriela. Sí, exacto, porque a veces Gabriela está con poca conectividad. Vamos a ver. sí, ok. Excelente. Todo nuevo para mí, dice Gabriela. Qué, qué bien. Entonces, vamos a continuar. Les pregunto, eh, ¿cuáles fueron si puedes escribir, Gabriela, y tú también, Yendira, sería fabuloso. ¿Cuáles fueron las emociones que experimentaste durante la pandemia? Traten de recordar esa fecha crucial que fue el mes de marzo. Yo creo que eso nunca se nos va a olvidar. Cuando anunciaron nacionalmente que había llegado el COVID a Venezuela. A ver, rápidamente, ¿cuáles fueron esos sentimientos o esas emociones que se empoderaron de ustedes? En mi caso fue miedo.
Miedo, Ajá, miedo. miedo a morir, porque no solamente a contagiarse, porque decían que era, en ese momento era bastante, bueno, no es que decían, es que lo fue bastante mortal esa situación, y yo lo primero que sentí fue miedo a morir, y dije, Dios mío, si yo me muero, ¿quién cuida a mi niña? Si mi niña se muere, ¿qué hago yo sin mi niña? Lo primero que yo sentí fue eso, temor a la muerte. Temor a la muerte, muy bien. ¿Algún otra emoción? Incertidumbre, incertidumbre. Incertidumbre. ¿Qué será lo que vendrá ahora? ¿Cuánto tiempo durará esto? Eh, Fíjate, Creo que sí. este, yo también sentí miedo. Uno cuando es madre, uno quiere proteger a sus hijos, ¿ok? Entonces fíjate cómo se activa ese cerebro reptiliano Sí. para proteger a la familia. Todo eso que es el cuidado del territorio. Por aquí Gabriela coloca, sentí incertidumbre y al mismo tiempo feliz porque iba a estar más con mi esposo, porque él trabaja en Yaracuy y por los demás, tristeza. Entonces, Ay, sí, fíjate, Gabriela introduce aquí el sentimiento de felicidad y por los demás, porque es empática, también tristeza. Entonces, hago esta pregunta porque hace algunos años se hizo un estudio con docentes estadounidenses a quienes se les hizo esta misma pregunta, ¿ok? Y ellos respondieron para la época de la pandemia, ansiedad, miedo, agobio, preocupación y tristeza. Sentimientos de un confinamiento o aislamiento social porque quedamos atrapados en nuestras casas. Es más, ni sí, queríamos hablar con el vecino, ¿sí o no? sí, es que ni se me acerque. Exactamente. Del hecho de dar clases a distancia, otra de las circunstancias o de las emociones negativas que sintió el maestro en ese momento, el docente, fue porque había que dar clases a la distancia y no estábamos preparados para el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Ya no era solamente el COVID, sino que también era estar atrapados en un confinamiento y aparte de eso, no tener los recursos para dar una educación a distancia y mucho menos el no tener competencias digitales. Eso ya los estaba afectando emocionalmente. Su salud estaba quebrantada, su salud mental, ¿ok? Pudiéramos preguntarnos ahora cómo nos sentimos ahora en la pospandemia. Y seguramente esas emociones de alguna manera han cambiado. ¿Ok? Este mismo estudio se hizo en el año 2017 con estos mismos docentes y para aquel tiempo donde no había pandemia, ellos colocaron que sentían frustración, estrés, cansancio y felicidad. Fíjense que podemos apreciar que en ambas tendencias están muy enmarcadas las emociones negativas. Solo una y está de última, que es la positiva, que era la felicidad. Entonces, esto nos lleva a reflexionar, es que desde que nacemos nos condicionan para manejarnos en emociones negativas todo el tiempo. ¿Y qué pasa con esas emociones positivas? ¿Qué pasa con esas emociones potenciadoras? Ahí se los dejo, ¿ok? Entonces, seguimos con la siguiente diapositiva y hay una pregunta clave. ¿Qué ocurre cuando creemos algo? Fíjense que allí dice, actuamos como si fuera verdad, defendemos esa realidad, actuamos con sentimiento. Allí hay una imagen. A ver, ¿qué logran ver en esa imagen? ¿Quién me dice? Esa imagen me la han puesto ya varias veces, pero yo siempre veo de primero a la mujer joven, la que está así como viendo así de lado. Pero también hay una Ajá, viejita, ¿no? Creo que también hay una viejita. Ah, ya exactamente. sí, sí, ya vi la viejita. Ya la viste, ¿verdad? Entonces, Es- fíjate, esta imagen, que es una ilusión óptica, maneja muy bien
siempre la estamos utilizando para manejar muy bien las creencias. Y no solamente las creencias, sino que también nos apoyamos para decir que no hay realidades absolutas. Que cuando yo dibujo un 6 en el piso y yo me pongo debajo de ese 6 y Gabriela, por ejemplo, se coloca encima del 6, yo estoy viendo el 6, pero ¿qué ve primero Gabriela? Del lado de ella donde está, ¿qué es lo que ella ve? Mi niña dice un 9. Se ve al revés. Exactamente, un 9. Y entonces, quien está al frente, en la parte superior, tiene razón y el que está del otro lado también tiene razón. Entonces, vamos a ver o vamos a tratar de comprender que las creencias, ¿ok? ¿Qué son las creencias? Primero son afirmaciones, pensamientos, juicios e ideas sobre nosotros mismos, sobre la gente de nuestro entorno, el mundo que nos rodea y su funcionamiento. Una creencia es el estado de la mente en el que un individuo supone verdadero el conocimiento o la experiencia que tiene acerca de un suceso o cosa. Cuando se objetiva, el contenido de las creencias puede conceptualizarse como estados de la mente en lo que las personas asumen como verdadero y válido los conocimientos o experiencias. Fíjense que a veces estamos conversando con nuestros amigos, familiares o colegas y nosotros decimos algo y viene alguien enseguida y dice, eso es mentira, eso no es Sí, así. Y sí, tú estás muy segura porque tienes la fuente, ¿ok? Tú lo viste, tú indagaste y lo estás diciendo con propiedad, pero para aquella otra persona es su verdad. Entonces allí comunicarse no es nada fácil. Establecer una comunicación efectiva, empática, de sinergia, es lo más difícil que podemos hacer como seres humanos. Entonces, lo mejor de la comunicación y la información es no dar por hecho o por supuesto, y eso lo hablábamos en otros espacios, porque las verdades no son absolutas. Es más, hoy en día los conocimientos tienen fecha de caducidad. Hay una frase, un pensamiento, en la siguiente diapositiva vamos a hablar de dos frases, una de Goethe y otra de Albert Einstein. Y la de Goethe dice, trata a un hombre tal como es y seguirá siendo lo que es. Trátalo como puede y debe ser y se convertirá en lo que puede y debe ser. Fíjense la profundidad y lo enfática de esta frase. Es el mismo hombre y todo cambia con el trato que se le dé. Y eso también tiene que ver con la profecía autocumplida. ¿Ok? Y de eso seguramente ustedes como docentes tienen muchos ejemplos. El más fácil o el más cotidiano que seguramente ustedes han escuchado es cuando a una maestra se le da en el mes de julio, se reparten los cursos. Cuidado si no es a principios de septiembre, ¿ok? Pero cuando le dan el curso a esta maestra de manera intencionada, los estudiantes venían con muy malas notas, con competencias muy bajas en el pensamiento lógico matemático, en la comprensión de la lectura. Aquí hago un inciso porque la UNESCO ha establecido, ha hecho estudios que después de la pandemia, nuestros niños de primaria y secundaria tienen graves problemas con las competencias lingüísticas. Los niños, por no haber desarrollado la comprensión lectora en pandemia, están en muy, muy bajos niveles. Entonces, como docentes, tenemos que hacer allí todo un trabajo, no solamente como docentes, como padres, como representantes de esta sociedad, debemos hacer un trabajo con nuestros estudiantes y con nuestros hijos y familiares para que esa comprensión lectora vuelva a estar otra vez a un nivel, porque sin comprensión lectora sabemos todas las fallas que hay en las demás competencias del ser humano, ¿sí? La profesora, siguiente frase, ajá, ¿te escucho?
Que para complementar un poco lo que acaba de comentar, que no está ocurriendo solamente con los niños, está ocurriendo a nivel universitario también. Yo tengo unos Sí, chicos yo le doy clase a chicos de primer año, de tercer año y de cuarto año de la carrera. Y parece mentira, pero pareciera que todos están en el mismo nivel. Uno les pone a leer algo y como que no entienden. Es más, cuando yo lo hago adrede, ¿no? Para que ellos vayan perdiendo ese miedo, los pongo a leer en voz alta. Le digo, hable fuerte para escucharle bien, para que todos sus compañeros escuchen. Y no articulan bien al momento de leer. Y uno les pregunta, ¿qué entiendes allí de eso? ¿Qué quiere decir eso? No saben explicarlo. En los tres niveles, pareciera que todos como que se acabaran de graduar de bachillerato. Es una cosa increíble, yo nunca había visto eso. así es, Yendira. Fíjate que esas son estrategias, y lo vamos a ver más adelante en las siguientes diapositivas, que un docente puede potenciar para hacer consciente al estudiante de los errores que está cometiendo o de las pocas competencias que tiene y cómo fortalecerlas. Siempre tenemos que hacer parada obligada cuando tenemos un desnivel en alguna de las competencias de nuestros estudiantes. Seríamos muy males docentes si nosotros dejamos pasar eso y se lo Exacto. dejamos encargado al siguiente docente. Eso no Sí, no, debería ser. completamente de acuerdo. Y en todos los niveles. Uno a nivel universitario no puede decir, eso lo debiste haber aprendido en el nivel anterior. No, uno tiene que No, seguir trabajando con eso. Yo comparto completamente esa posición suya. eso es así, no es ético, ¿ok? Fíjense que la segunda frase de Albert Einstein dice, todos somos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de trepar un árbol, vivirá toda su vida creyendo que es estúpido. Miren el poder de esta frase. Y fíjense que yo hablaba hace un rato de la oportunidad que se tiene cuando el niño está pequeño de potenciar todas las inteligencias múltiples y continuarla, ¿ok? Digo los primeros años de vida porque es cuando todavía está madurando el cerebro, pero a lo largo de la vida debemos seguir potenciando todo lo que son las inteligencias múltiples. En la siguiente diapositiva vamos a hablar sobre el cambio. Exactamente, Gabriela, los llamados juicios de valor y cómo esos juicios de valor, si nosotros cambiamos hacia las potencialidades, porque podemos seguir realizando juicios de valor, pero de forma positiva. Fíjense que hay otra frase que me encanta, que es de Henry Ford, que él dice, si crees que puedes, tienes razón. Si crees que no puedes, también tienes razón. Entonces, lo poderoso de las frases, que si tú las cambias a favor, cómo tú puedes potenciar la vida de una persona. Entonces, en esta diapositiva que vamos a hablar del cambio, nuestra mente es una potente máquina de pensamientos. ¿Y por qué lo digo? Porque resulta que estudios de neurociencia, el doctor Joe Dispenza, él es neurocientífico, él dice que en el día nosotros tenemos alrededor de entre 60.000 a 70.000 pensamientos, y el 90% de esos pensamientos son negativos, son tóxicos, y la mayoría son los mismos pensamientos que se tuvieron el día anterior, y si nos damos cuenta, si tomamos conciencia, son los pensamientos fijos desde hace de 10 años. Imagínense ustedes. Bueno, imagínense. Entonces, sí, señor, el cambio es un inconveniente para cualquier criatura a menos que se considere una necesidad. ¿Se han dado cuenta que cambiamos es cuando sentimos una necesidad o pasamos por una crisis o niveles de incertidumbre y de caos? Sí, totalmente. Ese es como el que no cuida la alimentación, sino hasta que se enferma. Exactamente. Renunciar a lo antiguo y aceptar lo nuevo conlleva un gran riesgo, y eso es lo que te dice tu cerebro. Cuando estás en la zona de confort, estás tan feliz, crees que estás tan feliz, que
cuando tomas ya conciencia porque tienes la necesidad de hacerlo, entonces tienes que ir pasando por unos procesos que se llama la zona de pánico. Y en esa zona de pánico es crucial porque o sigues avanzando o retrocedes y te vuelves a quedar en la zona de confort. Lo mejor es continuar hasta llegar a la zona mágica o lo que se llama zona de aprendizaje. Podemos ejercer control sobre nuestros pensamientos y deshacer neurológicamente los pensamientos que se habían instalado en nuestro cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Que hay soluciones. Se trata de cómo volver a reprogramar el cerebro a beneficio nuestro. Gabriela coloca aquí, pienso que los estudiantes también lo experimentan porque están reacios a la virtualidad. ¿Sí? Claro que sí. Acuérdense que las creencias las tenemos todos, desde los niños cuando nacen hasta nuestros adultos mayores, ¿ok? Esas creencias nos acompañan a lo largo de la vida, ¿ok? Se transmiten de padres, de familia, de esas personas que son importantes para nosotros. Lo que dice el maestro, lo que dice el sacerdote, lo que dice la religiosa, lo que dice el tutor, lo que dice el mentor. Y si a nosotros eso nos parece verdadero, con eso nos quedamos, ¿ok? Fíjense que en la siguiente lámina o diapositiva hablamos ya de las creencias limitantes. Una creencia limitante es una noción casi siempre inconsciente que nos bloquea, nos disminuye o nos imposibilita actuar, nos ata las manos o las piernas, acoraza nuestro corazón, cierra nuestra mente, paraliza e inhabilita al sujeto para actuar y cambiar su realidad. Recuerden todos esos pensamientos que tenemos diarios, entre 60.000 y 70.000, que no nos los podemos quitar de nuestra mente, y el 90% son negativos y tóxicos. Entonces, por muchos años son creencias que nos acompañan, ¿ok? Y muchas veces pensamos que no podemos cambiar. La corteza cerebral es la última en formarse y madurar y es alrededor de los 7 años cuando ocurre este proceso. Un ejemplo, si desde pequeño tus padres te decían que eras exitoso, que eras un campeón, que eras inteligente, seguramente Yendira lo hace con su hija, y en tu vida adulta te destacas en experiencias exitosas, resulta que has formado una creencia de ser una persona exitosa e inteligente por repetición y alto impacto emocional. Y se da muy fácil el ser exitoso, ¿ok? Por lo contrario, si de pequeño te decían que eras torpe, lento y una mala persona, y por cada acción te castigaban, por cada error, creciste creyéndolo y cuestionándote a ti mismo como el peor de las personas. Por lo tanto, también lo aprendiste por repetición e impacto emocional. ¿Lo ven? Claro. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí traigo un pensamiento de Buda. Somos lo que pensamos, todo lo que somos surge con nuestros pensamientos y con ellos hacemos nuestro mundo. Tan sencillo como eso. Si nosotros como personas le diéramos el poder que tienen nuestras creencias, que tienen nuestros pensamientos, miren, es que más nunca tenemos pensamientos negativos. Claro, porque si constantemente estamos bombardeándonos a nosotros mismos con todos esos pensamientos negativos, o sea, es como que estamos durmiendo con el enemigo, nosotros mismos nos convertimos en nuestros enemigos, nos limitamos como para Exactamente, alcanzar lo que queremos. exactamente. Y fíjate que Sigmund Freud, Yendira, con eso que tú estás diciendo, él tiene dejó una frase donde dice, los seres humanos no somos conscientes de los contradictorios que somos con nosotros mismos. O sea que las primeras personas que nos sabotean somos nosotros mismos. Exacto. Cuando dudamos de lo que vamos a hacer, cuando dejamos que el miedo nos venza, cuando nos decimos a nosotros mismos que no podemos, o que no sabemos, o que no le va a gustar a la gente, ahí ya nos estamos limitando.
Exactamente. Entonces, como persona, nosotros tenemos que aprender a conocer cómo funciona nuestro cerebro. ¿Para qué? Para nosotros ayudarlo a potenciar, quitarnos o deslastrarnos de esas creencias limitantes y quedarnos con las creencias potenciadoras, que son las que vamos a hablar en la siguiente diapositiva. Fíjate que las creencias potenciadoras son las que ayudan a avanzar hacia el objetivo que tiene una persona. Son creencias que impulsan a crecer, a potenciar lo mejor de uno mismo y a cumplir las metas propuestas. Suelen ser permisos que estimulan nuestras capacidades. Y creo que esta frase es poderosa, o sea, que nosotros debemos darnos permiso para fortalecernos, para desarrollar competencias. Por eso al inicio del live decíamos, muy bien, nosotros como docentes somos capaces de mover montañas, pero movemos montañas en nuestros estudiantes. Los potenciamos positivamente. Si el niño tiene alguna dificultad, ya sea motora, los ayudamos. Si tiene problemas con la vista, nosotros, si es posible, le buscamos el oftalmólogo y ponemos en contacto con la dirección de la escuela, los padres, o sea, movemos montaña. Pero cuando esas capacidades las tenemos que desarrollar en nosotros, allí nos apagamos. No somos capaces de ir al médico cuando nos toca ir al médico, de buscar al mejor mentor o consultor para que todas esas dudas y esas incertidumbres sean desenredadas y podamos ser personas exitosas y personas felices. ¿Por qué por qué sucede esto? Pues porque tenemos creencias limitantes también y debemos trabajar desde adentro hacia afuera. Tenemos una mente consciente y una mente inconsciente, pero resulta que la que manda o la que está tras bastidores o entre telón es la inconsciente, que es la que tiene el mayor poder, porque es la que siempre está allí activa para decirnos lo que nosotros tenemos que hacer. Y tú lo decías muy bien, Yendira. Muchas veces cuando queremos hacer algo, entonces llega la duda. Ah, pero ¿por qué tienes la duda? Ah, porque resulta que años atrás, cuando tú quisiste hacer un emprendimiento, gastaste una cantidad de dinero donde sentiste que lo malgastaste, donde no vendiste nada de nada y eso te quedó allí como una creencia limitante. Entonces, cada vez que tu inconsciente escucha la palabra emprender, se asusta, se incomoda y seguidamente empieza a sabotearte. No lo vas a lograr, no vas a poder, ya vas a gastar el dinero otra vez. Eso no sucede, o sea, no necesitamos tener una persona externa cuando ya nosotros nos estamos castigando, ¿ok? Entonces, dentro de la mente inconsciente tenemos la mente repetitiva y has decidido dejar, por ejemplo, has decidido dejar de fumar. Tú fumas, has decidido dejar de fumar. ¿Qué pasa cuando ves a alguien fumando? Se te olvida ese compromiso que habías hecho y tú también empiezas a fumar y dices, ay no, mañana lo dejo. Y así con cualquier vicio, con cualquier mal hábito, porque la mente inconsciente es una mente repetitiva. Por eso cuando nosotros queremos cambiar, tenemos que forjar nuevos hábitos, tenemos que ser rigurosos, tenemos que ser disciplinados, perseverantes y tenernos mucha paciencia para lograr lo que nosotros nos hemos propuesto. En la siguiente lámina. Profe, por aquí, antes de pasar a la siguiente lámina, por aquí Gabriela nos pregunta, ¿ambas creencias se están desarrollando constantemente o solamente ocurre en la infancia? eh, a nuestra edad lo que hacemos es reforzarlas y ya con mayor conciencia nos vamos aprendiendo de ellas con H. Pero la mayoría, Gabriela, la mayoría de nuestras creencias la adquirimos desde nuestra infancia, ¿ok? Por eso es que es importante que cuando nosotros somos de hábitos y de conducta y estamos frente a nuestros niños, nuestros hijos,
tener cuidado con nuestro diálogo, tener cuidado con nuestros comportamientos. Por ejemplo, cuando nuestros hijos se hacen emprendedores y empiezan a tener educación financiera, una de las creencias limitantes con las que se encuentran, incluso nosotros mismos cuando también hemos decidido emprender, una de las limitantes con las que nos encontramos es la aversión que tenemos con el dinero. ¿Ok? Fíjate, creencias limitantes. El dinero no nace de las plantas. No soy un cajero automático. El dinero es cochino. Ser rico es malo. Y así cantidades de creencias limitantes que no las creemos, y eso es un muro, ¿ok? Un muro de concreto con el que todo emprendedor se encuentra cuando no puede fluir con el dinero. Cuando empiezas a cambiar esa creencia limitante desde la conciencia a regañadientes del inconsciente y empiezas a decir, el dinero es energía, el dinero, con el dinero puedo tener salud, con el dinero puedo tener mejores cosas, soy un imán del dinero, yo merezco tener dinero. Cuando logras hacer ese cambio, tu vida será más exitosa. Te puedes preguntar, las creencias limitantes nos detienen, nos paralizan, nos hacen tomar malas decisiones. Sí, sí, así Claro, es, claro. totalmente. Entonces, fíjate, aquí en esta diapositiva hablamos de aprender a aprender. ¿Y esto qué significa? Bueno, significa comprometerse a construir su conocimiento a partir de sus aprendizajes y experiencias vitales, con el fin de aplicar el conocimiento y las habilidades en una variedad de contextos. No solamente se aprende en el salón de clase, y eso lo tenemos que internalizar nosotros como docentes, porque somos personas, y también inculcárselo a nuestros niños. Aprendemos para la vida, desarrollamos competencias para la vida. Por eso cuando se dice, ahora esta teoría ponla en práctica, eso, llevarlo al campo, llevarlo a la experiencia es clave. Bueno, si no arriesgo, no gano. Y eso tienen que tenerlo presente. Y por eso es que es tan importante el aprender a aprender como una competencia que debemos desarrollar tantos niños, jóvenes, adultos, incluso adultos mayores. Las personas que tienen creencias limitantes y no reflexionan de estos pensamientos están acostumbradas a no planear, a no soñar, a no exigirse nada en esta vida. Van culpando continuamente a los demás. Cuando no están en el pasado, o sea, se mantienen o en el pasado culpando a los otros por su suerte, o están en el futuro anticipándose, angustiándose por lo que todavía no ha sucedido. Dejamos Sí. de vivir el aquí y el ahora y envejecemos tan rápidamente que no nos damos cuenta y no terminamos no teniendo nada. O sea, no crecemos en el ser para ser y tener. Ujú. ¿Sabe que esa frase que usted acaba de decir ahorita del ser, hacer y tener, una vez la estuve conversando con unos niños de sexto grado y yo les explicaba porque claro, yo trabajaba en un colegio, en ese momento un colegio privado y había mucho materialismo. Y entonces cuando estábamos trabajando proyecto de vida con ellos, en ese nivel se trabajaba proyecto de vida, yo les decía, qué quieren ser ustedes cuando sean grandes? Tal cosa, y decían tal y cual cosa. Ajá. Pero ¿qué quieren ser realmente? Entonces ellos se me quedaban viendo y yo les empezaba a decir, primero somos seres humanos, primero debemos ser seres humanos como tal, vivir, disfrutar de la vida, y eso nos va a permitir, bueno, hacer muchas cosas para luego tener lo que queremos. Y parece mentira, pero ellos agarraron la idea así tan rápido. Los niños como a pesar de toda la formación que traen de sus casas, ellos agarran muy rápido las ideas. Y pudimos lograr con los grupos de ese año escolar que eso lo plasmaran en sus proyectos de vida. Y yo decía, wow, qué interesante. Ahora nosotros de adultos, eso es muy difícil hacerlo.
por todo ese cúmulo de creencias limitantes que traemos, precisamente lo que usted comentaba, profe. Así es, Yendira. Yo creo que todo ejercicio que nosotros apliquemos en el aula, primero lo deberíamos aplicarnos a nosotros mismos. Incluso, Yendira, hacer esos círculos de estudios que a veces hacemos en clase, hacerlo con la familia, porque también vamos dejando de lado a la familia, vamos dejando de lado a nuestros hijos. Y ellos crecen tan rápido que a veces se van del nido y entonces terminas diciendo, Dios, perdí tanto tiempo, no los abracé cuando tenía que abrazarlos, no les dije que los amaba cuando debía amarlos y ahora se hicieron adultos, se fueron y ahora yo quedé sola, en el mismo punto donde me inicié. Y eso no debería ser así. Fíjate que en la siguiente lámina está claves para potencializar tu mente. Podemos encontrar literatura robusta. El doctor Joe Dispenza habla mucho sobre cómo potencializar tu mente y darle poder a la mente. También el doctor Mario Alonso Puig, neurocientífico, tiene una forma especial y agradable para hablar sobre todo el poder que tenemos nosotros como personas, cómo poder ser influyente, ser felices. El mismo Tony Robbins tiene conferencias espectaculares y todo eso hoy en día a través de las tecnologías de la información y la comunicación, nosotros lo podemos aprovechar. Algunas pagas, otras gratuitas, pero yo quise recoger en estas dos diapositivas, la 11 y la 12, algunas claves para potencializar tu mente. Uno, reconocer dónde te encuentras. Eso es importante. Escribe en un papel cómo te encuentras en el amor, la familia, el trabajo, el ocio o la diversión, la salud, la finanza, y establécele a cada ámbito una escala del 1 al 10. Donde las tengas más bajas, empieza a potenciarla y empieza a planear, a hacer planeaciones diaria, semanal, trimestral, anual. Para ser exitosos tenemos que hacer planes. Y no solamente hacer planes, sino comprometernos con ellos. Luego en la 2, establecer en aquellas áreas que están más débiles unas metas claras, eso ya lo dije, y hacerlo en grande. No, nunca nos disminuyamos. Ay, bueno, yo quiero una casita. No, 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 no. Yo quiero una casa con 6 cuartos, que tenga una piscina. Siempre Exacto. hay que soñar en grande. Fíjense que somos lo que pensamos. 3, empieza a confiar en tus capacidades, que dentro de ti existen todos los recursos, toda la energía, ¿ok? Nada te falta, todo está dentro de ti. Dios es tan bondadoso con cada uno de nosotros que no nos falta nada. 4, reconocer cuáles pueden ser estos patrones que nos están bloqueando. Si tú te vas a enfrentar al enemigo, hay que saber cómo se maneja el enemigo. Entonces, empieza a mirarte desde adentro hacia afuera cuáles son las cosas que no le gustan a los demás, pero que tampoco te gustan a ti, o incluso que no te has dado cuenta, pero que los demás te la pueden ver. Entonces también pedirle al otro, a tu pareja, a tus hijos, a la persona que tú le tienes más confianza, cuáles son esos patrones que no gusta a la gente. 5, hacer procesos de reconciliación, de perdón, empleando ejercicios como terapia del perdón. Perdonarse es importante para poder avanzar. Perdonar a los demás también es importante para uno tener una vida saludable. En la siguiente lámina, pagar un precio por lo que queremos. Siempre pagamos un precio, ¿ok? Si vas a bajar de peso, el precio que vamos a pagar es de dejar de comer las cosas que nos gustan, es salir de esa zona de confort para pasar por la zona de pánico hasta llegar a la zona mágica. Y colócate premios. Resulta que cuando yo llegue a bajar 10 kilos, yo me voy a comprar este hermoso vestido o yo voy a ir al restaurante tal, porque no es que te vas a eximir de comer alimentos, no, sino que vas a comer de ahora en adelante alimentos saludables. Implementar nuevos hábitos. Revisa qué hábitos tienes, evalúa si son cónsonos
con los que deseas. Y si tienes un mal hábito, no lo erradiques totalmente, porque entonces allí hay una carencia y el cerebro es muy renuente a las carencias. ¿Qué tienes que hacer? El hábito que yo quiero quitar o quitarme, yo lo sustituyo por uno nuevo. Ese nuevo yo lo hago consciente, lo hago agradable y lo tengo que hacer de manera repetitiva. Dicen que para que un hábito se instaure en el cerebro, debemos ser constantes los primeros 21 días. Para que ya sea parte de nuestro ADN, debemos mantener los 60 días. Y para que ya se quede en nuestras vidas, tenemos que ser persistentes y pacientes 254 días. Sueña en Hay que grande, hacerlo sé un, una práctica de vida. sí, una práctica de vida, así es. Sueña en grande, sé un niño a la hora de crear, innovar, atreverse a ser original. Sonríe, aplica la terapia del espejo todas las mañanas, todas las noches. Mírate cara a cara con ese ser que eres tú, extraordinario, grandioso, amable, hermoso, hijo de Dios, hija de Dios. Haz un plan diario, y eso ya lo dije, semanal, trimestral, anual, y ejecútalo. Ya sabes cómo trabaja nuestro cerebro. Es la siguiente diapositiva. Tenemos 3 cerebros triunos: sentir, pensar y actuar. Ese actuar se refiere al cerebro básico, es el que domina, es el que protege la tierra, la territorialidad, la estabilidad, la seguridad, ¿ok? Ese cerebro triuno debe aparecer es cuando tengamos que sobrevivir o tengamos que adaptarnos, no dejarlo fluir. Es cuando decimos, oye, actuaste desde las vísceras. Si no controlas tus emociones, ese cerebro básico siempre va a estar presente en tu vida. Entonces, ¿cómo manejamos esa inteligencia de los patrones? Esa inteligencia que también tiene que ver con ese cerebro básico, pero que te va a ayudar a comprender cómo gestionar esos sentimientos, esas emociones, para que de manera organizada la puedas fluir a través de una inteligencia sistémica, con una perspectiva integral, con dominio o en comunicación entre la conciencia y la inconsciencia sobre ti mismo. ¿Para qué? Para que se dé un cambio armonioso hacia lo que realmente tú quieres ser. Ya en la última diapositiva, les dejo aquí 5 tips para cambiar: evaluar en dónde estoy, metas claras en cada una de las áreas de tu vida, evaluar el precio que tienes que pagar, vencer la procrastinación, generar la coherencia mente-corazón. ¿Y quién dijo que la resistencia al cambio es mala? La resistencia al cambio es algo normal porque puede dar lugar a inseguridades, miedos, mayores necesidades, incertidumbre y otras actitudes que necesitas para lograr ser exitoso. Te digo a ti, docente, cometer errores o fracasar es llegar más rápido a tener éxito. No lo olvides. Bueno, muchísimas gracias. Si quieren preguntar algo, ya son las 8:06, Yendira, nos pasamos unos minutos, pero Sí, creo no, que era profe. necesario. Sí, sí, no, excelente, profe, en verdad. Qué bonito sería si pudiéramos llevar todo esto a las instituciones educativas. Yo creo que muchas veces somos hasta injustos con los docentes, porque los que estamos en cargos los que muchas veces ocupamos cargos de coordinación y a nivel de dirección también, porque se les exige tanto, tanto, tanto a nivel de rendimiento. Capacítate, actualízate, adquiere nuevas herramientas, planifica, cumple, no faltes, pero esta parte del ser que la vamos descuidando va quedando como a un lado, ¿no? Y en esa constante exigencia que tenemos con los docentes, el ser humano se va desgastando, porque la gente da y da y da y da, y bueno, pero ¿en qué momento yo recibo? ¿Verdad? Yo
como docente doy, pero yo también necesito alimentarme. Y si eso lo unimos con todo el entorno que rodea a esos docentes, digamos, situación económica y todo lo que nosotros conocemos, llega un momento en que tenemos una persona que está allí como en automático, cumpliendo porque, bueno, tiene que cumplir porque es su trabajo. Pero como yo le comentaba cuando hablábamos hace unos días, ese, profesionales de la educación completamente desconectados de su propósito y que bueno, son simplemente personas en automático cumpliendo con una labor. Así es, Yendira. Fíjate que por eso lo decía temprano, ser docente ante la sociedad, ante los otros, es una etiqueta. No solamente eres docente hoy en día, también eres emprendedora, quizás seas consultor, quizás seas mentor, quizás seas deportista, bailarín. O sea, esos son estereotipos que nos vamos ganando de acuerdo a nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestras competencias, nuestros gustos. ¿Ok? Entonces el maestro hoy en día también tiene que ser versátil. Es docente de corazón, de pasión, sigo dando clases en el aula, pero por otro lado también sé que tengo que sobrevivir económicamente y entonces también me vuelvo un emprendedor, sin dejar de un lado mi esencia de ser docente. Por eso es que hay que formar el ser, Yendira, para ser y tener. Sí, señora, así mismo es. Y en ese mismo desarrollo del ser, reencontrarnos con, como usted dice, con otras habilidades que probablemente estén vinculadas al ejercicio de la docencia para el que es docente o para cualquier otra profesión. Indistintamente del campo profesional en el que nos movamos, siempre va a estar primero el ser humano. Nosotros mismos, que somos las únicas personas con las que estaremos desde que nacemos hasta que nos morimos. Por eso la importancia de cultivarlo. Pero me gusta mucho todo lo que nos ha presentado, profe, porque comenzamos con esas potencias, esas creencias limitantes, pero la buena noticia es que esas creencias limitantes podemos convertirlas en creencias potenciadoras. No, o sea, la mala noticia sería que nos quedaríamos ahí para siempre. Pero lo bueno es que a pesar de que están arraigadas esos pensamientos negativos allí en nuestro cerebro, eso puede cambiar. Hay manera de hacerlo. Eso es lo que más me gusta. Exactamente. Todo problema tiene una solución. Mahatma Gandhi decía, vive como si fueras a morir mañana, aprende como si fueses a vivir para siempre. Siempre hay opciones, no lo olvidemos. Bueno, Gabriela, mira qué fiel eres, Gabriela, te quedaste con nosotros hasta el final, ¿vale? Gabriela, ¿quieres hablar? ¿Quieres que te abra el micrófono? ¿Quieres preguntarle algo a la profesora Romy? ¿Quieres hablar con ella? O no sé si lo comentas por el chat. Ya estamos por culminar este contacto digital especial de tres. Bueno, sabes, profe, que ahora reflexionando, ¿no? A lo largo de la presentación, y yo decía, cónchale, somos tres personas nada más, pero comentaba en estos días con un miembro de la comunidad que está pasando algo con la educación y pareciera que la educación se está convirtiendo como en la categoría perdida, porque está allí, sabemos que es importante, pero bueno, damos por sobreentendido que es importante y ya, pero a la hora de participar, de hablar, de interactuar, como que no estamos así como muy dispuestos y lo he visto lo acabamos de vivir en este chat y lo he visto en otros chats de voz también muy buenos, en donde hay poca participación. ¿Por qué cree usted que está ocurriendo esto? Yo siento que es con el mismo tema de si te atreves a ser original. Por desconocimiento no sabemos las potencialidades que tenemos como personas y el docente, si se quiere, yo a veces termino por creer que está tirando la toalla o tiró la toalla hace mucho tiempo. Es un docente que está cansado, es un docente que ya no cree y anda en otras cosas. Entonces anda tan distraído. Hay una, ¿te acuerdas? El poema de no estás deprimido, sino estás Sí, distraído. está distraído. Este, eso es lo que nos está pasando. Eso es lo que nos está pasando. Y sin saber que se pierde oportunidades valiosas
porque el cambio está entre nosotros mismos. Y qué bueno que alguien te pueda orientar porque ya pasó por ese proceso de cambio, donde es exitoso, donde tiene nuevos hábitos y que simplemente no nos damos la oportunidad de escuchar. Esa es otra de las cosas que para tener éxito, Yendira, hay que callar y escuchar más. Y en eso creo que no se está haciendo, ¿cómo se dice? Uno es muy orgulloso en ese sentido y no se está haciendo, no se es humilde para uno bajarnos, porque esa es otra cosa. A veces pensamos que por ser maestro ya tenemos todas las respuestas, ya no hay más nada que aprender y resulta que no. Seguimos siendo personas y cuando ya nosotros estamos en ese nivel sin las etiquetas, ya estamos dispuestos a escuchar, ya estamos dispuestos a aprender, incluso a desaprender para reaprender, porque eso fue también lo que nos dejó la pandemia. Nada está acabado. Siempre hay cosas en las que podemos crear y todos somos co-creadores en este mundo. Solamente tenemos que descubrirlo. Excelente. Bueno, Gabriela estaba escribiendo y no se dejó de teclear, pero aquí puso, me encantó todo. Muchas gracias, profesora. Bueno, gracias a ti, Gabriela, por ser tan fiel y estar allí con nosotros. Y gracias a usted, profesora Romy, por haber estado con nosotros esta noche. La verdad que un temazo. Nos queda por allí la grabación para todo el que lo quiera disfrutar en diferido. Y bueno, profe, llegamos al final. Un excelente Claro que tema, sí. ¿no? Gracias a ti, Yendira, por la invitación y bueno, que lo sigas cumpliendo feliz y no sé si te van a cantar cumpleaños, pero pásala súper. Se te Gracias. quiere mucho. Ah, mira, por aquí Gabriela me está regalando unas tortas virtuales. Mira, te voy a Ay, decir, Gabriela, esas tortas virtuales como que van a ser las únicas por ahora. bueno, está bien. Pero no Bueno, importa. Gabriela se ganó el ebook, espero que lo disfrute y bueno, estoy a la orden por aquí si necesita hacer algunas preguntas de manera síncrona en los próximos días. Excelente, ya, denme un chancecito, profe, para compartirle el ebook. Se lo damos a Gabriela nada más Sí, yo por creo que fiel. sí, y ya después cuando alguien más escuche el audio y te lo solicite, bueno, lo puedes compartir. Excelente, Gabriela. Te ganaste un ebook que, mira, te vas a llevar un tesoro, porque la verdad que la profesora lo preparó con mucho cariño y está espectacular. Vamos a buscarte por aquí, Gabriela Anaya. Enviado, Gabriela. Te lo estoy enviando, ahí lo tienes, para que practiques lo que vimos esta noche, para que lo leas con calma, para que lo repases y te doy muchas gracias por estar allí. Bueno, profe, nos estamos despidiendo. Estamos como los Bueno, borrachitos. Yendira, un fuerte abrazo y estoy a la orden, Yendira. Felicidad y que sigas teniendo éxito en Yendira Digital con esos temazos que siempre traes todos los miércoles y bueno, te admiro muchísimo. Ay, Bendiciones. gracias, el sentimiento es mutuo, profe, la admiración es mutua. Bueno, nos estamos despidiendo de nuestro contacto digital número 28. Gracias a Gabriela por acompañarnos esta noche. Ya vamos a ver qué hacer para que las personas se conecten en los próximos contactos digitales, que no se lo pierdan, señores. Esta es una oportunidad, bueno, que ustedes no se imaginan cuántas personas quisieran estar aquí. Entonces los esperamos en el próximo contacto digital. Les estamos avisando por el grupo cuándo será el próximo tema y el próximo invitado. Por ahora los dejamos para que vayan a cenar los que no lo han hecho y que pasen muy buenas noches. Gracias, profe Romy. Chao. Nos vemos. Hasta luego. Felicidad. Bye. Gracias. Qué bueno.